gracia y el favor de Dios sean con ustedes, mis amados hermanos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra novena clase de nuestra asignatura de neumatología. Continuamos entonces en la sexta parte referente a la obra del Espíritu Santo y en manera particular vamos a la tercera parte que corresponde a la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Oramos. Querido Señor, Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos ayuda, Señor. Tu palabra nos bendice tan rica y profundamente, Señor. Gracias te damos. Hoy, a la luz de tu palabra, queremos acercarnos para conocerte más. Acercarnos a tu corazón, a tu esencia, Señor. Cuando leemos, Señor, que el apóstol Pedro decía lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, tocante al Rey, tocante al Señor. Así nosotros queremos tener esa experiencia cercana, Señor, y tal vez no te veremos, Señor, no podremos palparte, Señor, pero a pesar de nuestra limitada situación por nuestros cuerpos físicos, Señor, nosotros queremos conocerte lo más cercanamente posible y por eso, Señor, nos acercamos hoy para que tú nos estés ayudando, Señor. Tú que nos has dado la palabra, nos ayudes, Señor, a conocerte mejor. Háblanos hoy, muéstrate a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a tratar referente a los dones del Espíritu. Entonces, habíamos visto cuáles son los dones, habíamos visto ya algo referente a los dones del Espíritu Santo, pero ahora vamos a hablar de la utilización de los dones. ¿Cómo es que se deben usar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? ¿Será en la calle? ¿Será en la iglesia? ¿Será en la carpa? ¿En una casa? Realmente, hermanos, cuando uno va a la Biblia, no se encuentra, hermanos, una limitación en cuanto a lugar, tiempo, espacio, etcétera, pero hay una premisa clara respecto al uso de los dones, que está en el capítulo 13, en Primera de Corintios. Allí dice, hermanos, que todo lo que hagamos, todas las cosas que hagamos deben estar impregnadas por amor a Dios y al prójimo. Porque dice la Biblia, puedo hablar lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y puedo hacer esto, y puedo hacer milagros, y tener tanta fe que pueda trasladar los montes de un lado al otro, pero si no tenemos amor no sirve de nada. Entonces, la restricción que vemos en la Biblia para el uso de los dones es la existencia del amor. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos inspira a utilizar los dones, no es, hermanos, para impresionar a alguien, ¿no? Miren cómo hablan lenguas, y hablamos lengua. O no es simplemente para que la gente crea que somos muy espirituales. El Espíritu Santo debe guiarnos por amor a utilizar los dones, para que la gente pueda ver que Él está vivo, porque amamos sus almas y queremos dar a conocer al Cristo vivo. Hermanos, no es, vamos a administrar sanidad, ¿quién tiene dinero? No es para sacar dinero de la gente, no es para sacar algún provecho, no es para ganar fama delante de los oídos de las personas. Entonces, los dones se usan para demostrar el amor de Dios y nuestro amor por las almas perdidas. Amén. Entonces, reconocemos, hermanos, que aunque tuviéramos todos los dones espirituales y tuvieras la palabra profética y tuvieras los dones de sanidad y tuvieras los dones de lenguas y las pudieras interpretar y etcétera, etcétera, y tuvieras todos los dones sin faltar uno, pero si no tienes amor, no somos nada, lo que hacemos no vale nada, todo esto sería absolutamente infructuoso. ¿Y qué recompensa habría de eso? Nada. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto. ¿Cómo se deben usar los dones? Bajo el principio del amor. Amén. Gloria a Dios. También, hermanos, hay personas que opinan que los dones se deben usar solamente en diferentes espacios o circunstancias.
Y la pregunta que surge específicamente referente al don de lenguas es si ese don es o no es para nuestra época. Entonces vemos en Primera de Corintios 14:39 una respuesta clara. Dice la Biblia, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Esto viene al lugar, hermanos, porque hay grupos que opinan y que aseguran categóricamente con versículos bíblicos y todo que ya no es tiempo para hablar en lenguas. Los cesacionistas opinan que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento los milagros y vemos las señales y los discípulos hablando en lenguas angelicales y otras lenguas humanas, dicen ellos que eso fue porque era necesario en ese tiempo, ya que la religión cristiana todavía no se conocía y era como el sello, la garantía de que venía de Dios, pero ahora ya no se necesita. Es como, hermanos, decir que hoy en día ya todo mundo sabe que la religión cristiana realmente es celestial, que realmente viene de Dios. Y eso no es cierto, hermanos. Mucha gente ignora que el cristianismo es de Dios. Por eso, hermanos, los homosexuales y lesbianas, todo grupo LGBTI dice que el cristianismo es un atraso y para mucha gente, como por ejemplo en los partidos o filosofías ateas, ¿no? Opinan que el cristianismo debería dejar de existir, que lavamos el cerebro de la gente, etcétera, etcétera, porque hay personas que no entienden que el cristianismo viene del cielo, que es Dios quien ha inspirado esta fe. No es una religión más que anular. Esto es algo que vino del cielo. Entonces, hermanos, decir que solamente en el antiguo tiempo había que convencer a la gente que el cristianismo era de Dios es mentira. Y el apóstol Pablo lo dijo en la carta que escribe a los Corintios: no impidan el hablar en lenguas, no los impidan, déjenlos que hablen en lenguas. Porque hay personas que dicen, no hables en lenguas, ni en el culto. O sea, el Espíritu Santo viene, te bautiza, pero te dicen, pero no lo puedes usar aquí. Ni siquiera en la casa de Dios. ¿Dónde más entonces? Claro, en tu casa está bien encerrado, pero si desciende la gloria en la casa de oración, ¿será pecado el hablar en lenguas? Cuando la Biblia dice que no lo impidas. Ya habíamos mencionado, ¿no? Una cosa es pararse en el púlpito y en lugar de predicar ponerse a hablar puras lenguas, y eso ya no tiene sentido, salvo que alguien interprete. Pero para tu adoración personal, no podemos impedir a la gente, hermanos, que está alabando, está adorando y el Espíritu desciende. Deja el Espíritu fluir. Justamente oramos por un avivamiento y en eso consiste el avivamiento, darle toda la libertad al Espíritu Santo de hacer lo que Él quiera. Pero de que una persona se ponga a hablar en lengua solamente para figurar, para que los demás vean, oh, qué espiritual es, eso sí se debe impedir, hermanos. Porque el pecado ahí no es hablar en lenguas, pero hay un pecado de soberbia bien grande. Y esta persona está robando o pretendiendo robar la gloria a Dios. Y eso sí hay que tratar. Pero entonces, el impedir el hablar en lenguas no está en nosotros, hermanos, discusión de que si se habla o no se habla en lenguas hoy en día. Claro que sí se habla. Entonces, ya habíamos adelantado un poquito con esto de la cesación de los dones. En general, en los dones, ¿todavía hay dones de sanidad? La respuesta es sí, hermanos. No solamente por lo que hemos visto, porque seguramente ustedes, al igual que yo, hemos visto cantidad de milagros, de sanidades, ¿no? ¿Usted ha visto milagros de sanidad? A lo mejor hasta usted ha recibido milagros de sanidad. ¿Cómo lo va a dudar? Pero aún los cesacionistas se ponen a orar y piden, Señor, te pido por la salud de mi vecino que está enfermo. ¿Cómo van a orar por si se supone que la sanidad no existe, ni siquiera deberían pedir eso, ¿no? O sea, es una incongruencia de ellos. En fin, de repente lo que ellos están diciendo es, no existen las personas, pero Dios milagrosamente puede tocarlo. Bueno, de cualquier forma, hermanos, sea como sea que ellos estén enfocando este tema de la cesación de los dones, no es correcto. Dice la Biblia, hermanos, que son irrevocables los dones. O sea, si Dios te ha dado un don, es para que lo uses.
y se lo ha dado a la iglesia en general, lo derramó en el día del primer Pentecostés de la iglesia, ¿no? En que funda la iglesia se lo dio, pero no fue para quitárselo después. Qué triste sería, ¿verdad? Que el Señor entrega sus dones solamente, los deslumbra un poco, ya cuando ya los ha convencido se los quita. Básicamente eso sería lo que están diciendo los cesacionistas, ¿no? Entonces, ¿puede ser posible acaso que Dios que dio los dones a los creyentes del primer siglo, pero a nosotros ya no? ¿Usted cree que Dios hace acepción de personas porque tú no eres creyente del primer siglo, porque tú eres creyente del siglo XXI, para ti no hay, solo hubo para los primeros? Es un absurdo, es algo ilógico. Veamos lo que dice 1 Corintios 13, del 8 al 10. Dice, el amor nunca deja de ser. Este es el pasaje que ellos utilizan como lema, ¿no? Para argumentar que ya se acabaron los dones espirituales, ¿no? Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿qué están diciendo aquí los cesacionistas? Ya ven, ya dice que las profecías se van a acabar. Eso dice, ¿no? Es cierto. Dice que la ciencia se va a acabar. Es cierto. También de la profecía. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, dice que ya en algún punto llegará que no haya profecía. Entonces, ¿qué argumentan los cesacionistas? Que ya se acabó porque la Biblia dice en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió, que en el futuro para Pablo sería que se iban a acabar las profecías. Ok, vamos a darles un voto de confianza y a escucharlos. En todo caso, la pregunta que nosotros tendríamos que hacerles a ellos sería, ¿y en qué fecha? ¿Cuándo se acabará? ¿Mm? Porque hay que saber, ¿no? Si ellos dicen que se va a acabar, bueno, que nos digan cuándo, ¿no? Y ellos dan una respuesta a esto, dicen, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea que cuando venga lo perfecto ya no va a haber profecías, ya no va a haber lenguas, ya no va a haber ciencia, no van a haber dones, cuando venga lo perfecto. Entonces la pregunta que tenemos que repreguntar es, ¿ya llegó lo perfecto? Porque según ellos dice que ya llegó lo perfecto, ¿no? Yo he escuchado a algunos cesacionistas que dicen, no, ya llegó lo perfecto, ya. Hermanos, si lo que estamos viviendo es lo perfecto, no me imagino cómo será lo imperfecto. Debe ser bastante grave esto. Lo perfecto todavía no ha llegado, hermanos. Ellos dicen que lo perfecto se refería al apóstol Pablo a tener la Biblia completa. O sea, cuando ya armaron la Biblia, eso ya es perfección, porque la palabra es perfecta. Y eso sí es cierto, hermanos, la palabra de Dios es perfecta, es palabra viva y eficaz, pero sin embargo, habiendo Biblia, hay gente que sigue en su pecado. Hay gente que con Biblia y todo se está yendo al infierno, ¿sí o no? Entonces todavía no ha llegado lo perfecto, hermanos, todavía hay algo más. Y aunque los cesacionistas dicen que sí, que ya llegó lo perfecto, hermanos, realmente eso no es correcto. Porque la Biblia dice que hay algo mejor, que viene Cristo mismo en persona, que va a ser visible, va a establecer un reino de amor y de gracia, que va a venir un tiempo en que no habrá enfermedad, ni clamor, ni dolor, donde no habrá muerte. Eso realmente es una promesa aún mejor, porque si esto ya fuera lo perfecto, entonces ¿para qué viene Jesús? ¿Verdad? Ya no tendría sentido esperar en una segunda venida, ni en nada más. Realmente, hermanos, los cesacionistas insisten, realmente es más probable que ellos estén hablando de que simplemente se niegan a creer que hay algo perfecto, pero porque a ellos no se les, porque a ellos no se les ha abierto el entendimiento, no les alcanza la fe para creer que también ellos pueden tener estos dones. No los juzgamos, son nuestros hermanos, tampoco los atacamos, ¿verdad? Pero es importante conocer qué piensan ellos, así como es importante saber, hermanos, que ellos puedan escucharnos, porque hay muchos argumentos, y si ustedes lo ven, ellos manejan la Biblia para argumentar, ¿no? Ahí está 1 Corintios 13, del 8 al 10, y en su texto bíblico para argumentar, pero son argumentos débiles, son desechables, deleznables. No sustenta realmente algo como para hacer doctrina, ¿no? No hay en ninguna parte en la palabra de Dios que diga que ya llegó lo perfecto. No se puede, hermano, no es correcto.
Entonces, también habla de los dones restantes, la Escritura. Dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, estos son los dones teologales o los dones restantes, estos tres dones que están en todo cristiano. No hay ningún cristiano que no tenga fe. Más pequeño o más grande, pero todos tienen una medida de fe. Esperanza, todos tenemos esperanza, ¿no? Y el amor. Hermanos, vamos a ver cuando venga lo perfecto, dice. Cuando venga lo perfecto van a cesar dones y van a cesar partes de estos dones restantes. Porque, hermanos, no se necesita fe y no se necesita esperanza. No se va a necesitar lenguas, no se va a necesitar profecía, no se va a necesitar palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque ya estamos en medio de lo perfecto. ¿Para qué vas a necesitar fe si ya estás viendo a Cristo cara a cara con tus propios ojos? O sea, no se necesita creer en, porque la fe es creer en aquello que todavía no has visto, ¿no? Es estar seguro de aquello que todavía ni siquiera has podido tener una evidencia así indubitable. Entonces, hermanos, la fe va a tener que cesar, porque va a venir en lugar de la fe la seguridad absoluta. Pues ya ni siquiera es fe, es cuando uno tiene una constancia, una prueba irrevocable, ya no se necesita fe. Creeremos en el Señor, pero porque lo vemos, ¿verdad? No porque todavía no lo hemos visto, que es distinto a lo que ahora nosotros vivimos en esa fe. No por vista, sino por fe. En el futuro será por vista también, ¿no? Además de la fe que nos acompañó en esta primera parte de nuestro caminar de la eternidad. ¿Será necesario la esperanza de que algún día las cosas cambien? No, porque no necesitamos la esperanza de que Cristo venga, porque ya vino. No necesitamos la esperanza de ir al cielo, porque ya estaremos en el cielo. Tampoco vamos a necesitar palabra de profecía ni sanidad, porque no va a haber enfermedad y no va a haber necesidad de que nadie nos profetice hablándonos de parte de Dios, porque Dios mismo nos va a hablar. Entonces no necesitamos palabra de ciencia, no necesitamos dones de milagros, porque vamos a tener toda la abundancia a disposición de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, dice la Escritura que el creyente en algún punto va a llegar a ser controlado por el Espíritu Santo y en medio de todos estos dones que vemos aquí de la fe, la esperanza y el amor, estos tres, hermanos, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el cielo no tendremos fe ni esperanza porque ya no van a ser necesarias, ¿verdad? Pero el amor sí va a estar ahí. El amor permanece. Por eso dice la Biblia que el mayor de ellos es el amor. Y esto es algo trascendente, hermanos. Más allá de buscar los dones y buscar hacer milagros, y buscar el don de sanidad y buscar el don de profecía, de palabra de ciencia, de interpretación de lenguas, dones de visión, etc. Más allá de todo eso, buscar estar enamorados de Dios. Es el amor, llenarse del amor de Dios, porque esto, hermanos, estos dones, el don de profecía, de ciencia, cuando nosotros nos muramos, nunca más nos va a volver a servir. En cambio, el amor nos permanecerá, hermanos, permanecerá en nosotros conectados con el Señor hasta la eternidad. Ese es el don, ese don del Espíritu Santo que va a estar con nosotros hasta siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso decimos que es el mayor don de todos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora lo referente al testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es esto del testimonio? Normalmente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un accidente, un robo, bueno, cualquier situación, una situación que requiera que otras personas no conocen. Entonces nosotros podemos contar lo que pasó, ¿no? De repente hubo un robo y tú dices, sí, yo estuve en el banco a la hora que entraron los delincuentes, vi cómo sacaron el arma, vi cómo apuntaron al cajero, vi cómo espantaron a las mujeres, cómo tiraron al piso a los hombres, en fin. Entonces tú puedes contar lo que has visto. Entonces, el testimonio significa eso, es contar algo que uno sabe, pero que otros no. Por eso, la policía no sabe porque no estuvo en el lugar de los hechos, pero tú que estuviste ahí bien lo conoces y bien puedes dar testimonio. Entonces, el Espíritu Santo también nos cuenta cosas que nosotros no sabemos.
Y una de las cosas que el Espíritu Santo nos cuenta y que testifica porque a Él le consta y porque Él sabe que es así y lo sabe indubitablemente, es que somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Aunque tú lo dudes y tú digas, uy, pero soy un cristiano a medias, estoy con la pata coja, un pie en el mundo aquí, otro en la iglesia y tengo mis luchas y sufro tentación. Sin embargo, el Espíritu Santo sabe si tú eres o no eres un hijo de Dios, si de verdad has nacido de nuevo o no. Eso es algo que el Espíritu Santo te va a contar a ti y tú en tu corazón lo vas a saber. Soy hijo de Dios. Un hijo malo de repente, pero soy hijo de Dios. Simplemente ya no hay cuestionamiento. El Espíritu Santo da testimonio. Él nos habla. ¿Cómo lo hace? Miren ustedes, la Biblia dice que la ley declarada en la boca de dos testigos, por dos testigos la verdad se confirma. Porque si viene alguien y dice, yo vi que Juan fue el que mató la vaca. Ok, viene Juan y dice, no, yo no fui. ¿A quién le cree? Su palabra de uno contra el otro. Pero cuando hay dos testigos o más, entonces se confirma la palabra, lo que se ha dicho, ¿no? La sentencia. Otro viene y dice, sí, yo también lo vi. Ya, cuando hay dos testigos, la persona entonces, puede ser hallada culpable, por ejemplo, en este caso, o se encuentra que el testimonio es cierto, que es correcto. Entonces, hermanos, bíblicamente, necesitamos dos testigos. Uno es el Espíritu Santo, que declara que somos hijos de Dios, pero el otro es nuestro propio espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu dentro de nosotros sabe que le pertenece a Dios. Sabe que somos criaturas llamadas para ser salvos. Somos hermanos que somos ya candidatos para el cielo, mejor dicho, ¿verdad? Y que estamos yendo rumbo a un encuentro eterno con el Señor. Tu espíritu lo dice, el Espíritu Santo también. Pero ¿cómo da testimonio? ¿Cómo te lo cuenta el Espíritu Santo? ¿Te llama por teléfono? ¿Cómo es que testifica? Porque normalmente, ¿cómo testificamos, por ejemplo, cuando vamos a la policía, ¿no? Te sientas y un secretario toma nota de todas tus palabras y todo lo que tú cuentas y hables, así es como se da el testimonio, ¿no? Entonces, en el caso de este testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar. ¿A través de qué? No es por teléfono, no es delante del policía, no es con señales, no, hermanos, es a través de su palabra, la palabra de Dios. Tú lees en la Biblia, hermanos, y el Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios te ayuda a comprender esa verdad. Entonces, la palabra de Dios es la que va a declarar nuestra salvación. Y tú dices, creo en la palabra, yo confío en Jesús, sé que el Espíritu Santo no me miente. Cuando tú lo lees y tú hermanos, encuentras allá la palabra de Dios que dice que somos nuevas criaturas, que todas las cosas son hechas nuevas y tú dices, wow, ahora soy salvo. Lees lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús vino a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, hermanos, que somos hijos de Dios y tú sabes si lo has recibido o no lo has recibido en tu vida. Tú lo sabes porque hay un fruto en ti, ese fruto interno que tú conoces. Y porque la Biblia lo dice, aunque tus sentidos digan, no, no puede ser. Hermanos, si la palabra de Dios lo dice, recuerde que la palabra de Dios no miente. Y entonces el Espíritu Santo va a testificar a nuestras vidas a través de la Escritura. Amén. El testimonio del Espíritu Santo siempre será a través de tu sentimiento, de la conciencia, acaso porque, ay, siento que soy hijo de Dios, siento a Dios como un Padre cercano. A veces no, hermano, a veces la gente no entiende, no comprende y simplemente hizo su oración de fe, recibió a Jesús con toda fe, pero no siente nada raro ni nuevo y en su vida él no se da cuenta. Hay frutos, ¿ah? Por los frutos los conocemos, pero no necesariamente el fruto va a significar un sentimiento de que soy hijo de Dios. Empieza a ver el mundo de una manera distinta, la persona se vuelve más misericordiosa, más paciente, ¿no? Pero eso es el fruto. De repente eso no está acompañado con un sentimiento de que permanentemente le acompaña, de que ya es hijo de Dios.
Entonces, hermanos, los sentimientos pueden ser engañosos. Recuerde usted que dice la Biblia que mentiroso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no nos vamos a dejar guiar por los sentimientos, pero sí por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios y si hijos, herederos del reino de los cielos. Si tú le has recibido con fe, es suficiente. Eres un hijo de Dios. Que nadie te engañe, que nadie te extravíe, ¿no? Nuestro espíritu da testimonio entonces por la fe en la palabra de Dios. Créele a la Biblia. Si la Biblia lo dice, así es. Fin, no hay más discusión. Eso es todo. Somos hijos de Dios, rescatados para vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a ver ahora lo que concierne a la unción del Espíritu. Primero de Juan, en esta primera carta de Juan, primera de Juan 2, 20 al 27, bueno, aquí hay un extracto, no está todo, es un pasaje bastante largo, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hermanos, ungir era un proceso que se hacía sobre las personas, por ejemplo, para consagrarlas sacerdotes y reyes, como hemos visto en las primeras clases. Se derramaba el aceite y eso es ungir, ¿no? Y la persona entonces recibía simbólicamente al Espíritu Santo, que era lo que representa el aceite. Justamente nosotros también utilizamos el aceite, no siempre, ¿verdad? No siempre. Recuerde, el aceite es solamente un símbolo. Usted puede orar por los enfermos con aceite o sin aceite. No es pecado orar usando aceite. Tampoco, hermanos, es una falta orar con el aceite, porque la Biblia dice, unge a los enfermos, ¿no? Así que, entonces, nosotros, en principio, debemos reconocer ahora esto. Si en el Antiguo Testamento se derramaba aceite sobre las personas para consagrarlas, ¿qué de nosotros? Cuando tú naciste de nuevo nadie te ungió seguramente, ¿no? Salvo raras excepciones. Imagínese, el predicador está predicando en la televisión, hace un llamado al arrepentimiento, tú te conviertes y no hay nadie a tu lado para que te eche aceite. Pero eso no significa que no te convertiste. Si has hecho una oración de fe con todo tu corazón, ya tú eres hijo de Dios y ya tienes la unción del Santo. Igualmente, hermanos, por más que tú te eches un bidón de aceite y tengas ahí litros y litros de aceite encima tuyo, si no ha habido un cambio en tu corazón, si no has recibido a Jesús en tu vida de todo tu corazón, entonces te engañas, ¿no? Pensando que tal vez ya tienes la unción del Santo, cuando no es así. Entonces, nosotros tenemos la unción del Santo porque hemos nacido de nuevo y en el momento de la conversión el Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló, vino a nosotros como arras, nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todo lo que ya hemos visto y ahora estamos ungidos. Esa presencia del Espíritu Santo es la unción, gloria a Dios. Una maravillosa y fresca unción está sobre nosotros. Hermanos, tenemos la unción del Santo. En este pasaje, hermanos, dice que la unción nos enseña. Aquí, el decir la unción nos enseña, se refiere a que el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a ungirnos y se haya quedado en nosotros, porque cuando tú unges a alguien, el aceite se queda ahí, sobre la piel de la persona que has ungido, ¿cierto? O el cabello. Entonces, así nosotros tenemos la unción del Santo, se va a producir una evidencia. Una de las evidencias de tener la unción del Espíritu Santo es que conocemos la verdad, porque nos enseña el Señor. En este pasaje específico, en 1 de Juan 2, 20 al 27, está hablando de la aparición del anticristo. Algunas personas van a ser engañadas, pero dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Por qué? ¿Quién te lo va a hacer saber? El Espíritu Santo te hace saber las cosas. Ahí mismo dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Hermanos, nosotros vamos a poder discernir. Si sale el anticristo diciendo, yo soy Dios, un verdadero cristiano
que ha nacido de nuevo y ha recibido la unción del Espíritu, va a saber. Así que usted no tenga miedo, no vaya a decir, uy, de repente sale el anticristo y yo lo sigo. Tranquilo, tú llénate del Espíritu Santo, nada más, esa es nuestra parte. El Señor nos va a enseñar las cosas, nos va a ayudar a percibir, ¿no? Hay algunos ministros que de repente se enceguecen, los brujos entran a las iglesias y no se dan cuenta. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? Que simplemente, hermanos, las personas fueron vaciándose y la unción cada vez es menor y no escuchan a la voz del Señor. Pero cuando una persona, hermanos, está ungida, si entran los brujos a su iglesia, se queman, hermanos, no pueden hacer nada. Les comparto que nos comentaba un pastor que habían ido unos satanistas a su iglesia para hacer sus hechicerías y no pudieron. Había ido un sacerdote satánico a meterse a la iglesia. Nos cuenta el pastor que cuando llegó, nada más pisar el umbral de la puerta de la iglesia para meterse a maldecir, dice que este satánico cayó al piso convulsionando y echando espuma por la boca. Y los hermanitos se asustaron y dijeron, hay un hombre convulsionando en la puerta. Ellos no sabían qué cosa era, ¿no? Y sale el pastor a ver y percibe ahí esos espíritus inmundos y empiezan a orar, a reprender. Y el hombre finalmente entra en sus cabales y les dijo, yo vine aquí a maldecir, soy un sacerdote satánico, pero aquí en la puerta de esta iglesia hay ángeles enormes. Miren, hermanos, por la unción el pastor supo lo que estaba pasando, que esa persona no había ido con buenas intenciones. La unción le estaba enseñando las cosas espirituales. Aquí no se refiere a que el Espíritu Santo viene a enseñarte cuánto es la raíz cúbica de 8, ¿no? O viene a enseñarte cualquier fórmula química o física o cualquier otra cuestión natural, humana, secular. Pero nos enseña las cosas más trascendentes, las que tienen que ver con la vida y la piedad. Y lo hace el Espíritu Santo. Y la unción es verdadera, no es mentira, hermanos. No vamos a confundirnos en los terrenos espirituales de lo oculto con los terrenos espirituales de Dios, porque estamos ungidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su unción, hermanos, y cuánto la necesitamos. Si tú has sido ungido en el Espíritu Santo, dale un gloria a Dios allá en tu corazón. Dile al Señor cuánto le amas y pídele más, porque necesitamos más. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver ahora lo que corresponde al servicio aceptable a Dios. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, aquí en este pasaje vemos que el Señor inspira a Pablo y dice que ellos, la iglesia primitiva, dice, somos la circuncisión espiritual, estaba hablando, los que en el espíritu servimos a Dios. O sea que en el espíritu se sirve a Dios. Observe, hermano, lo que dice acá. Que se puede hacer un servicio aceptable a Dios, pero ¿cómo? Es a través del Espíritu Santo. ¿Puedes servir a Dios en tu carne? Sí, seguramente, ¿no? Hay gente que va y predica en su carne, hay gente que hace las cosas en su propia carne, pero hermanos, el servicio aceptable a Dios no es confiando en su propia carne. Miren, tú puedes hacer un sermón excelente, bien exegético, hermenéuticamente correcto, has trazado la palabra de Dios, has utilizado todas las normas homiléticas habidas y por haber y has hecho un sermón excelente, pero nadie se convierte. Porque lo has hecho de repente, vamos a suponer, por quedar bien con el pastor o para impresionar a la gente, para que vean lo buen teólogo que tú eres, ¿no? Entonces, hermanos, dice la Biblia que nosotros podemos servir a Dios o bien en nuestra carne o bien en el espíritu. Y me gusta lo que dice Filipenses. En espíritu servimos a Dios. Entonces, si tú quieres hacer un servicio a Dios que sea grato, que sea olor fragante, que sea aceptable delante de los ojos de Dios, entonces, ¿cómo tiene que ser ese esfuerzo? Tiene que ser dirigido por el Espíritu, hermanos. No es que uno sirva a Dios con sus manos, con sus pies, con sus labios. Y eso hay que hacerlo, pero tiene que dirigir el Espíritu Santo esa tarea. El Espíritu Santo debe hacerlo
todo a través de nuestras manos. Cuando tú pones tus manos, por ejemplo, para que una persona reciba sanidad o reciba el don de lenguas, o pones tus manos para que una persona reciba eh, algo de Dios, una impartición del Espíritu Santo. Hermanos, eso, tus manos no son mágicas. Obviamente tus manos solamente son huesos, músculo, piel, en fin, algo material que no hace nada. Pero cuando tú haces eso en el Espíritu Santo a través de tus manos va a hacer cosas increíbles. A través de tus pies, de tus labios, a veces hasta con un soplido, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no? He podido pararme delante de la gente y sentir el impulso de soplar. Un breve soplido y las personas se caían al piso. Y yo he visto hacer eso a mi pastor. Yo me he caído así, con un toque de sus manos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque las manos del pastor empujan o tienen electricidad o son... No, hermanos, no son las manos, no son nuestras manos, no es nuestro aliento, no es nada de nosotros, es el Espíritu Santo que hace todo a través de nosotros cuando nuestro servicio es un servicio en el Espíritu. Por eso, hermanos, si nosotros queremos servir a Dios con excelencia, debe ser dejando que el Espíritu Santo se sirva de nosotros. Señor, aquí estoy, úsame. Qué bueno poder decirle así, ¿verdad? Señor, aquí están mis manos, yo no puedo sanar a nadie, pero tú lo puedes todo. Y si tú has dicho que ponga mis manos, no me cuesta nada. Voy a poner mis manos sobre los enfermos, y si tú lo has dicho, sanarán, Señor. Así, hermanos amados, como el Señor lo ha dicho, empiezan a suceder los milagros. Así que yo les animo a creerle a Dios, a dejar que Dios use sus manos, sus pies, sus labios, pero llénese del Espíritu Santo, porque estando vacíos de Él, hermanos, es de más. Puedes cantar hasta enronquecer y nadie va ni siquiera a dejar caer una lágrima en el servicio de adoración. ¿Por qué razón? Porque si tu servicio de adoración no es en el Espíritu, estás perdiendo el tiempo. De repente te estás haciendo famoso por la linda voz que tienes, pero más allá de eso, no pasa nada en el plano espiritual. Entonces necesitamos hacerlo todo a través de nuestras manos, pies y labios. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Les cuento algo, hermanos. En uno de los ministerios que uno dice, pues de los menos espirituales que uno se espera dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los ujieres. Teníamos una hermana que era ujier. Y la hermana estaba en la puerta y recibía a la gente, pero lo hacía en el espíritu. Y recuerdo que una señora entró, una señorita todavía, ingresó a la iglesia. Y la ujier la abrazó. La abrazó en el espíritu. Hermanos, Dios usó los brazos de esta ujier, un solo abrazo. Hermanos, ella no le predicó, no le dijo no las verdades fundamentales o las leyes espirituales, no le dijo nada, hermano, no le habló ningún versículo bíblico, solo la abrazó. Y esa mujer lloró profundamente desde el fondo de su alma y se descargó. Al final del culto, hermanos, supimos que esta señorita que había ingresado a la iglesia se había ido para suicidarse. Esa noche ella había pensado matarse, estaba lista para acabar con su vida. Dijo, ya es mejor si yo desaparezco, mi vida es mejor si está, es mejor si Dios me recoge, que ya si yo desaparezco va a ser mejor para todos, yo sobro, y se sentía así. Y está caminando para matarse a su casa. Y ella dice que vio la iglesia mientras caminaba y decidió darle una oportunidad a Dios. Y ella dijo, a ver, pues si Dios tiene algo para mí en esta iglesia, voy a entrar a ver si algo hay aquí. A ver si quizá, ¿no? Preparando su alma para morirse, ¿no? Y cuando ella va ingresando, siente como nuestra hermana, la diaconisa, la abraza y siente un amor tan profundo y sintió el abrazo de Dios a través de esta mujer. Hermanos, un servicio tan sencillo como el de los ujieres, cuando se hace, hermanos, en el Espíritu, es un servicio que puede traer vida abundante. Cualquier cosa, hermanos, un tratadito que entregues con amor, no es un servicio difícil, ni siquiera tienes que terminar tus estudios de teología, ni discipulado siquiera, cualquier nuevo lo puede hacer. Pero cuando se hace en el Espíritu se producen frutos bien grandes, bien trascendentes. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser el servicio cristiano aceptable a Dios? En el
Espíritu. Amén, aleluya. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para servir al Señor. Así que hermanos, usted ahí donde está, dígale: Señor, usa mi vida, mis manos, mis pies, mi brazo, usa todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Ahí lo pongo a tu disposición, como tú digas, de la manera que tú digas. Solo lléname, Señor, quiero ser tu instrumento. Amén, amén, aleluya. Vamos a ver la comunión del Espíritu ahora. Segunda de Corintios 13:14 dice, en la doxología paulina, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces aquí está hablando algo. Nos desea primero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con nosotros, que el amor del Padre, cuando dice Dios se entiende que es el Padre, que su amor sea con nosotros, pero también en la última parte dice que desea que con nosotros sea la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? La forma de hablar en el católico romano, la comunión es pues tomar la hostia y el vino cuando hay, ¿no? Entonces, eso dicen ellos que es la comunión, pero no es así. La palabra comunión quiere decir compañerismo, amistad, asociación, participar de algo, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver, ¿no? con la Santa Cena, ¿no? Tiene que ver porque cuando uno participa de los símbolos, está participando del cuerpo, de la sangre de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista sí podemos interpretar comunión, pero hermanos, si comunión es compartir y tener amistad con el Espíritu Santo, porque observen que acá dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Quiero que ustedes tengan compañerismo con el Espíritu Santo, que compartan con Él, que se asocien con Él, que tengan una amistad íntima con el Espíritu Santo. Esto es lo que nos desea Pablo en esta epístola. Y es mi deseo para ustedes también y para mí misma, que crezcamos en esa comunión del Espíritu Santo, hermanos, todos los días en comunión con Él. Y la comunión del Espíritu Santo y de los cristianos se debe concentrar en la persona de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces ya hemos visto, tener comunión con el Espíritu Santo es tener amistad con Él. Ahora vamos a ver lo que concierne a la oración en el Espíritu. Rápidamente vamos a Romanos 8, 26 y 27. Dice la Escritura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pues qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oh, ¿qué dice aquí? Miren, lo que estamos encontrando, que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. ¿Qué hace para ayudarnos? Dice que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Tú sabías eso? Hermanos, es tan bonito. Yo recuerdo cuando vine de África y personas que ni siquiera me conocían me dijeron: estaba orando por ti. Niños del semillero infantil misionero me abrazaron. Misionera Alondra. Bueno, mi seudónimo es Alondra, ¿no? Me decían: misionera Alondra, hemos orado por ti todos estos años. Y yo escuchar que niños tan chiquitos habían dedicado tiempo de su vida, de sus horas, en lugar de estar jugando, estaban acordándose de mí en sus oraciones, fue tan especial, hermanos. Pero, hermanos, cuando vemos que no solamente los niños han orado por mí, y yo encuentro que el Espíritu Santo habló mi nombre y le dijo a papá: mira, Señor, Rosario, tu hija, ayúdala, que oraba por mí en mi necesidad, cuando, Señor, está en peligro, socórrela, Señor. Y el Espíritu Santo pedía por mí. Y eso mismo hace por ti, mis hermanos. Ahorita mismo el Espíritu Santo está hablando con el Padre respecto de ti y le dice: mira, mira Mitzi, mira Pedro, mira Álvaro, mira Daniel, mira uno por uno, nombre por nombre. El Espíritu Santo está recordándote a ti ahora mismo delante del trono y dice: por favor, no lo dejes equivocarse, por favor, dale más de mí, quiero llegar a él, a ella, quiero ir con ellos. Y el Espíritu Santo está intercediendo
con gemidos indecibles. Es decir, que es algo indescriptible, que no se puede con palabras decir de cuán desgarrador es ese gemido, hermanos. A veces lloramos cuando oramos y lloramos por algo, por alguien y nos quebrantamos y lloramos y derramamos el corazón, pero nunca hemos llorado así por alguien, hermanos. Solo por la gente que amamos mucho se nos salen las lágrimas y estamos ahí conmovidos, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ama tanto, hermanos. Y ustedes han visto todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo, ¿no? Está ahí recreando sus obras, está cuidando de la creación, está ungiendo, está repartiendo dones, está haciendo tantas cosas, sin embargo tiene tiempo para nosotros. Gloria a Dios. Intercede por nosotros con esos gemidos indecibles y está ahí, papá. Está diciéndole, acuérdate de tu hijo. Acuérdate, Señor, de Lorenzo. Acuérdate de Elizabeth. Acuérdate de Ruth, de Raquel, de Noemí. Se acuerda de cada uno nombre por nombre. Y ahí pide por nosotros. Y cuando nos equivocamos y fallamos, hermanos, cuando pecamos y ahí está Él llorando, no le tengas en cuenta, dale otra oportunidad, Señor, no lo aniquile. Por favor, Señor, aun cuando nuestros caminos no son agradables, no son perfectos, Él está intercediendo por nosotros. Posiblemente, creo yo que de no ser por esas oraciones tan tremendas que hace el Espíritu Santo en nuestro favor, ya el Señor nos habría consumido, hermanos, porque ¿quién es digno? Nadie, hermanos. Qué bueno que hay alguien que ora con tanta perfección en favor nuestro. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Espíritu Santo por clamar así. Recuerdo lo que nos contó una hermana, ¿no? Que su hijo no era un muchacho pobre ni tenía necesidad de nada, sino que era vago, ¿no? Y salía con malas compañías y se habían puesto ellos a robar, ¿no? Y se metían a las casas a robar pero robaban sin ninguna necesidad, porque esto ya no era, hermanos, que pobrecito porque no tenía que comer ni nada, robaba porque le gustaba la adrenalina, ¿no? A ver, uy, si te descubren, a ver, y si vas a la cárcel, pero vamos a ver que somos más vivos que los policías. Entonces entró a una vida ilícita de pecado. Y la madre de este muchacho, una hermana, ¿no? De la iglesia, la vieron en la comandancia cuando a su hijo lo tomaron preso finalmente en sus correrías y, y lo llevan a la policía. Y cuando él está en la comandancia, la mamá se entera que su hijito estaba ahí. Y la mamá les dice a los policías, suelten a mi hijo. Y ella se puso ahí a llorar y decía, no, mi hijo no. Y cómo lloraba, gemía por su hijo. Oigan, hermanos, si una mamá puede llorar por un hijo desobediente que la deshonra continuamente y está ahí clamando, pidiendo que por favor lo dejen libre, que no le hagan daño, que no le golpeen, ¿cómo no va a orar por nosotros el Espíritu Santo que nos ama más que nuestra madre, hermanos? Es impresionante. Yo digo, Señor, ¿cómo será ver esa acción intercesora que viene del fondo del corazón del mismo Dios en favor de nosotros? Eso me conmueve, hermanos. Es realmente algo que tenemos que agradecer desde el fondo del alma. Gracias, Espíritu Santo, por orar por nosotros. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que alguien ore por nosotros así, con tanto amor, a pesar que lo desafiamos y lo deshonramos y pecamos contra su voluntad? Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Espíritu Santo, qué bueno es conocer todo lo que Él hace en nuestro favor. Y quizás usted pueda decir, no es algo que ya yo lo sabía. Déjeme decirle con todo y todo, disfrútalo una vez más, dale gracias porque Él está ahí ahora orando. Él conoce la voluntad de Dios y conociendo así, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Si estás desviándote de sus caminos, Él está pidiendo, no lo dejes salirse del camino. El Señor, el Santo Espíritu de Dios es el que nos ha detenido de repente de tirarnos al mundo. ¿Cuántas veces? El que nos ha detenido de hacer cualquier locura, ¿no? Que desagrada al Señor. Fue Él que estuvo clamando.
Hay cristianos que caminan como al borde del abismo, que están listos para caer en las honduras, en las profundidades del pecado. Pero, ¿qué los ha sostenido? ¿Qué impidió que le fueras infiel a tu esposa? ¿Qué fue lo que impidió que acabes tu matrimonio? ¿Qué fue lo que impidió que tú caigas en algún vicio, en alguna adicción? ¿Sabe? ¿Qué fue lo que impidió que ahora estemos nosotros metidos en cualquier cuestión ilícita? Fue que el Espíritu Santo nos amó tanto y estuvo orando por nosotros. Gloria a Dios por eso. Aquí hay una pregunta que quiero lanzarles, hermanos. ¿Es erróneo orar al Espíritu Santo? He escuchado a algunos predicadores decir, la Biblia dice que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Es cierto, hermanos, la Biblia no nos ordena oren al Espíritu Santo, no hay en ninguna parte, ¿no? Y es cierto, Jesús dijo, pedirán al Padre en mi nombre, y eso es correcto. Pero, hermanos, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad y nosotros oramos a Dios, y cuando tú dices, Dios mío, ayúdame, ¿a quién estás hablando? Estás hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son tu Dios trino, ¿no es cierto? Por otro lado, hermanos, la Biblia no prohíbe hablar al Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo donde diga prohíbo hablar con el Espíritu Santo. No hay manera de decir que es pecado hablar con el Espíritu Santo directamente. Además, hay pasajes en la Escritura donde vemos a personas que oran cuando ya Jesús ha muerto y ha resucitado. Vemos a Esteban que dice, Señor Jesús, te encomiendo mi espíritu. Hablan con Jesús. ¿Por qué hacer oración a Jesús si es que, de acuerdo a lo que dicen estos eruditos que quieren ser bien equilibrados, centrado, bíblico, solamente se debe orar al Padre en el nombre de Jesús? En todo caso, Esteban debió haber dicho, Padre, te encomiendo mi espíritu en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Pero no fue así. Si ustedes desean, leamos lo que dice Hechos 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos a Esteban orando a Jesús. Entonces, ¿es ilegal esa oración? ¿Se va a ir al infierno porque oró y dijo Señor Jesús y no dijo Padre, te pido en el nombre de Jesús que recibas mi espíritu? No es ilegal. Tampoco, hermanos, se ve que se prohíba hablar con Jesús. Entonces, hermanos, recordemos adicionalmente a esto que la bendición apostólica en las doxologías paulinas, como vimos en Corintios 13, por ejemplo, dice que debemos tener amistad con el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Cómo vamos a ser amigos, hermanos, de alguien que no sabes quién es, ¿no? Alguien a quien ni siquiera saludas, no tienes nada de esa persona, ni no tienes señas, no conoces su nombre, no sabes dónde vive, ni qué le gusta, ni qué hace, no sabes nada de él y dices es mi amigo, ¿no? Como los amigos de Facebook, que son personas que lo único que saben son los nombres que de repente ni siquiera son sus verdaderos nombres y están ahí. Eso no es un amigo. Un amigo es alguien que te conoce de a de veras. Un amigo es alguien que va a estar contigo en las buenas y en las malas, alguien que conoce hasta tus malas acciones. Un amigo nos conoce. Y para que te conozca tienes que hablar con él. Eso es de ley, hermanos. No puedes tener un amigo que no te conozca, un amigo con el cual no hablas. Eso no es amistad. Por eso, hermanos, bueno, ¿por qué no hablar con él, no? Y decirle, como dice este libro, buenos días, Espíritu Santo. ¿Por qué no hablar con él? Tener esa amistad. Entonces, ¿sería erróneo hablar con el Espíritu Santo? Verdaderamente, hermanos, no hay un indicio bíblico para decir que sí. Bien, ahora si usted se siente a gusto y quiere hablar con el Padre en el nombre de Jesús, hágalo, eso está bien. Y si quiere hablar con Jesús, hágalo, tampoco está bien. Lo que estoy diciendo es que no tiene que necesariamente ser malo hablar con el Espíritu Santo. Ahora, si tú hablas con el Espíritu Santo pensando que es malo hablar con Jesús o que es malo hablar con el Padre, eso ya es un error, ¿cierto? Entonces no vayamos a caer en ninguno de los extremos. Podemos hablar con Dios, con todo nuestro santo Dios, trino Dios. Podemos hablar con Él sin ningún problema porque no hay celo en la Trinidad. Si tú hablas con el Padre, el Hijo no va a estar celoso, a mí no me habla. O si hablas con el Espíritu, el Padre no va a molestarse porque realmente los tres son uno.
es es un cuerpo, la Trinidad, ¿no? O sea, en esencia, quiero decir, están unidos. Así que, hermanos, busquemos nuestra amistad con el Espíritu Santo. Amén. Bien, también las Escrituras nos hablan de una batalla, y esta batalla que se lleva en el Espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne te dice: come, aliméntate. El Espíritu te dice: es tiempo de ayunar, Juan. Y la carne te dice: mejor quédate a dormir un ratito más. Y el Espíritu te dice: levántate, haz un esfuerzo, vale la pena. Y así el Espíritu te dice: agárrale tu Biblia. Y en la carne te dice: ay, mejor aprovecha un rato para que vayas a jugar de un fulbito, ¿no? Y esta guerra interna, hermanos, si hay algo que caracteriza al cristiano es su paz interior, pero también hay una lucha interior que nos caracteriza. Porque en muchas áreas, hermanos, vamos a tener esa batalla, la carne batallando contra el espíritu. Y la carne mostrándose comprensiva, diciéndote: no, pero todo el mundo lo hace, no, pero mira, y si no lo hace van a decir que tú eres un cobarde, que tú eres un reprimido, un pelele, en fin. No, no, hazlo nomás, no hay consecuencias, tranquilo, nadie te ve. La carne, muy comprensiva, el camino fácil, ¿no? En cambio, el Espíritu ahí está diciendo: muchacho, no tomes el camino fácil. Aunque te cueste, toma la decisión correcta. Al final me lo agradecerás. Y siempre es así. Al final, hermanos, por más que uno reniegue y diga: Señor, no, al final se lo agradecemos. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Aunque en un principio parezca duro, parezca que es injusto, que Dios nos pide algo tan pesado y tan grande. No es así, hermanos. Es bueno cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dejar que el Espíritu gane la batalla a la carne. Amén. El Espíritu Santo también es un maestro. Él nos enseña. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene conocimientos increíbles, ¿no? Conoce hasta las profundidades de Dios, pero no solamente para guardarse el conocimiento y decir: yo sé mucho, ¿no? Sino que el Espíritu Santo tiene el conocimiento y además lo trae a nosotros. Escudriña y comparte. Gloria al Señor. El Espíritu Santo revela su palabra, pero ¿a quién? ¿Quiénes son sus discípulos de este maravilloso Maestro, el Espíritu Santo? Son los creyentes que han nacido de nuevo. Estos son, y no los que están fuera del cuerpo de Cristo. El hombre que no tiene al Espíritu Santo no puede aprender las verdades de Dios, hermanos. No puede. Miren ustedes lo que dice la Biblia en el primer libro de los Corintios. Vamos a ver en esta epístola, hermanos, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, dice lo siguiente. Vamos entonces, primera de Corintios 2:14. Dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo dice aquí? Que las cosas que son del Espíritu de Dios, como por ejemplo la Biblia, ¿no? La palabra, para la gente que no tiene el Espíritu Santo son cosas que no tienen sentido, ¿no? Locura, las califica así, la gente las califica como alguna locura, algo demente, ¿no? Demencial. ¿Por qué? Porque no pueden entender las cosas de Dios, porque se van a tener que discernir espiritualmente las cosas espirituales. Entonces, ya hemos visto nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo nos está enseñando para discernir espiritualmente las verdades espirituales. Así que gloria a Dios, el Espíritu Santo, hermanos, nos está enseñando continuamente. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo, hermanos, por ejemplo, me ha enseñado a mí. Les cuento que en una ocasión yo estaba viajando y habíamos hecho un paro, un alto en la carretera para tomar alimentos.
y junto a mí viajaba una hermana. Y con la hermana nos íbamos contentas, conversando de asuntos espirituales, de nuestras experiencias con Dios. Y en esa parada, hermanos, yo estaba tan feliz y mientras tomaba mi jugo, estaba tomando un jugo, recuerdo que le dije, Señor, qué bueno eres tú, cómo me cuidas. Y le dije, Señor, quisiera que estuvieras aquí para abrazarte, pero que estés aquí, quiero darte un abrazo, Señor. Y el Señor me dijo, levántate y abraza a tu hermana, porque en ella habito yo. Hermanos, para mí fue una revelación de cómo el Señor tomaba como algo personal, como un abrazo a Dios a través de un abrazo a tu hermano, a tu hermana en la fe. Y hermanos, le pedí a la hermana que me permitiera darle un abrazo. Fue tan especial, hermanos, porque yo sabía que estaba abrazando al Señor, que moraba dentro de ella y me alegré tanto en mi espíritu. Eso, por ejemplo, fue una enseñanza que el Señor me dio. Y el Señor me ha enseñado muchas cosas y seguramente a ustedes también, ¿no? Son cosas tan bonitas, cosas que a veces uno definitivamente no entiende, no puedes comprender. En cierta ocasión, el Señor, amados, les cuento que yo no participo mucho, no me gusta mucho el pescado. Yo había estado, hermanos, en una reunión, yo era nueva, recién me había convertido y hubo una reunión. Estaba yo trabajando en un eh, en un hospital y habíamos recibido a un médico que era una eminencia, una autoridad en la medicina y bueno, y habíamos salido y sirvieron vino. Y ese vino se veía tan, bueno, yo nunca me ha gustado el trago, pero ese vino era un vino muy fino y tenía un buen buquet y yo miré el vino y dije, Señor, dije en mi corazón, tú también tomaste vino. Como justificando y decir, Señor, quiero probarlo, ¿no? Y le dije, tú también tomaste vino. Y el Señor me dijo, sí, pero yo también comía pescado. Y me enseñó el Señor. Esa noche me enseñó. Yo dije, Señor, me estás haciendo reír. No sabía dónde esconderme de escuchar al Señor que me decía, yo también comía pescado, porque el Señor sabe que yo, ay, lo como a duras penas, si es que lo como. Entonces yo dije, el Señor me ha jugado una broma, pero no era una simple broma, tenía un propósito didáctico bien grande y el Espíritu Santo me estaba enseñando esto. Tú quieres imitarme en las cosas que te convienen, pero no me quieres imitar en todo lo demás. En las cosas que no te gustan también imítame, porque si imitáramos a Dios en todo, el mundo sería otro. Así que hermanos amados, sí, el Espíritu Santo nos enseña y nos enseña bien y tiene un arte para enseñarnos que es espectacular. Yo les invito a conectarse con el Espíritu Santo para que Él esté hablando permanentemente a su vida. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo y la Biblia. Bien, hablamos ahora de la inspiración. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, el significado literal de la palabra inspirada quiere decir exhalada o que ha venido del aliento de Dios, ¿no? ¿Y qué era el aliento de Dios? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con el ruaj. Es ese aliento, ese hálito divino que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, que la Escritura es obra que viene de ese aliento que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la Escritura vino por el Espíritu Santo. El Señor simplemente envió su Espíritu, ese aliento. Y ese aliento fue el que dio a los escritores sagrados la palabra. Gloria a Dios. Ninguna profecía es producto del ingenio del hombre. Hermanos, usted se puede imaginar que alguien, ¿no?, escriba profecías y que se cumplan a tan perfección como se cumplen, por ejemplo, las profecías del Mesías. Hermanos, gente que ha profetizado cosas hay un montón, ¿no? Tenemos a Nostradamus, en fin, hay gente que ha profetizado cosas que se cumplieron, cosas que no, también. Pero hermanos, la profecía de la Biblia es tan perfecta, tan increíble, hermanos. ¿Cómo, hermanos, profetizar algo tan aparentemente absurdo como que el Mesías iba a nacer de una virgen?
como que iba a ser, hermanos, nacido en Belén, que sus huesos no iban a ser quebrados, que iban a horadarse sus manos y sus pies, que iban a jugar a la suerte por su ropa. En fin, hermanos, todo, hermanos, la vida de Jesús fue profetizada desde su nacimiento hasta su muerte, hermanos, con una precisión impecable. Y esto no puede ser simplemente porque alguien se concentró y dijo, a ver cómo va a ser, a ver lo que me inspiro. No, hermanos, si no cabe duda, no es producto del ingenio humano. Ningún brujo, agorero, hermanos, logra este nivel de certeza, ¿no? Algunos dicen, uy, soy profeta del Señor, a ver, profetiza. Recuerdo que para el 2020 profetizaron, uy, un año de viajes, en este año va a ser un año de hacer negocios de mucha prosperidad. Hermano, vino el COVID y en el año 2020 nadie viajó, no hubo prosperidad, por el contrario, ha sido todo al revés. Y todos somos testigos, hermanos, de cuánta profecía falsa circula, por más que digan soy profeta del Altísimo, ¿verdad? Una cosa es decir que somos profetas y otra cosa es que el Espíritu Santo te inspire la palabra. Y la Biblia ha sido toda producida gracias a la inspiración verbal, hermanos. El Espíritu Santo ha dado la palabra, ha inspirado a los que han escrito cada parte, cada sección de la Biblia, cada libro. El Espíritu Santo se ha encargado de inspirarlos, hermanos. Así como Dios lo inspiró, así quedó escrito en el idioma original. Ahora que puedan haber fallos en las traducciones, sí es posible. Sin embargo, yo creo, hermanos, sinceramente, que aún en nuestras traducciones, ustedes ven, tenemos diferentes tipos de traducciones. Unas dice de una forma y otras dice de la otra. En esencia, dicen básicamente muy de cerca es lo mismo prácticamente, pero prácticamente. En algunos casos las diferencias son un poquito más notorias. Entonces, ¿cómo puede haber contraste, no? Bueno, es que son traducciones. Si tú quieres conocer realmente lo que dice la Biblia tal cual fue inspirada, tienes que ir a los papiros. Bueno, ahora ya tenemos nosotros, gracias a Dios, que esos papiros se han mecanizado y usted tiene la Biblia interlineal. Yo les recomiendo, pueden buscarla. En internet hay varias páginas web donde usted puede buscar Biblia interlineal y ahí lo puede ver en hebreo, en el griego, en el idioma que ha sido escrito, en el idioma original. Esa es la palabra que fue inspirada por Dios. Y así que tenemos que volvernos más conocedores de los idiomas originales de la Biblia para poder entender todo el consejo. Amén. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, es el que inspira la palabra de Dios. No, bueno, no fue que el Espíritu Santo vino, agarró un lapicero y lo escribió, no fue como cuando escribió el Señor en las tablas de la ley con el dedo de Dios, dice que fue escrito, ¿no? Los 10 mandamientos, no. ¿Dios usó instrumentos humanos? Claro que sí, ¿no? Pero el hecho de que una persona haya escrito no rebaja la palabra de Dios. Hermanos, dice la Escritura, cuando leemos el libro, el Pentateuco, por ejemplo, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando leemos estos libros, dice, así dice Moisés, de frente, hermano, perdón, el Señor, ¿no? No es que sea Moisés inspirado, Moisés hablando, Moisés diciendo, miren, según mi opinión, no. Simplemente Moisés escribe lo que debe decir. Miren ustedes, vamos a la Escritura. Y vamos a leer, bueno, no voy a leer todos los textos por cuestión de tiempo, pero 1 Corintios 2, 12 y 13, vamos a leer lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, acá nos damos cuenta que hemos recibido, hermanos, al Espíritu Santo y Él es el que nos está enseñando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo fue, hermanos, el que inspiró, el que hizo las cosas. Hermanos amados, no nos dejemos engañar. Algunas personas quieren hacerte dudar. Yo escuché a un muchacho que me decía, ¿cómo puedes creer en ese libro viejo? Lo escribieron pescadores, gente sin vulgar, ¿no? Gente sin mayor educación y además hace tantos años y no tiene caso.
Bueno, más aún, ¿no? Si fue un pescador que ignorante, ¿cómo pudo haber escrito cosas tan maravillosas? Ahí mismo es donde podríamos empezar a maravillarnos y decir, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí es cierto, fue un pescador ignorante, no pudo haber hecho algo tan bueno a menos que alguien le haya ayudado, ¿verdad? Las manos fueron las de un pescador, por decir, ¿no? Bueno, en realidad Pedro no escribió nada, en este caso el que escribió fue Marcos, aparentemente el Marcos habría sido el amanuense del apóstol Pedro, que escribe el Evangelio según San Marcos, pero hermanos, dice la Escritura que nosotros tenemos la Biblia escrita por las personas, pero que no lo escribieron ellos de su propia ciencia, de su propio intelecto, ni siquiera de sus propias ganas, hermanos, sino que el Espíritu Santo les puso el querer como el hacer. Tomar la pluma y tomar los papiros, los rollos y empezar a escribir. El Espíritu Santo lo hizo. Amén. Entonces, qué bueno es saber que no estamos leyendo a Moisés, ni a Daniel, ni a Pablo, sino que estamos leyendo a Dios. Por eso es que, hermanos, es increíble que haya gente que tiene la Biblia cerrada. Hermanos, si a mí me llega una carta, vamos a suponer, yo estaba en África y me llegaba carta de mis hermanos. ¿Cómo no lo iba a leer yo la carta? ¿Usted cree que yo iba a decir, ay, mis hermanos quieren comunicarme algo? ¿Qué será? Bueno, ya que esperen, el otro año lo abro. No, yo corría para abrirlo. Miren, Dios mismo quiere decirnos algo. ¿Cómo no vas a correr a abrir tu Biblia, no? Por eso es increíble. Hay cristianos que no leen su palabra, que no leen la Biblia. Así que, hermanos, recuerde, cuando mire su Biblia, aunque esté viejita, con rayas y con todo lo que tenga, acuérdese, ese libro lo inspiró Dios y es una carta de amor para usted. Así que disfrútela. Amén. Bien, entonces para concluir con esta parte, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo, hermanos, es que es el que nos enseña y que la mejor manera de estudiar la Biblia es conociendo a su autor. Hermanos, si yo leo una carta X, Y, Z, que no sé de quién es ni para quién es, entonces no me dice nada, ¿no? Pero cuando tú dices, a ver, esta lo escribió George Washington, ya es una carta, ya tengo idea de quién es, de si lo que va a decir es importante o no, ¿no? Entonces, conociendo el autor, sabes qué esperar de él y puedes obtener alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, sacan comunicados y dicen, a ver, para curarte de la tos tienes que hacer, por ejemplo, gárgara de limón con no sé cuántos. Bueno, lo primero que tienes que saber, ¿quién dice eso? Si es un doctor, bueno, quizá lo considero, ¿no? Pero si lo dice una vecina que porque su amiga le contó y así se mejoró su hijito, bueno, pueda que funcione, pueda que no. Si quieres correr el riesgo, puedes correrlo, ¿no? Pero en realidad el mejor intérprete de la Biblia, hermanos, es la persona que lo escribió. ¿Quién lo escribe? Es cierto, con manos humanas, pero fue el Espíritu Santo. Él es el autor. Entonces, si tú conoces al autor de las Escrituras, entonces tú puedes conocer mucho mejor lo que quiere decir, ¿no? Entonces, así como Jesús hace conocer las Escrituras a los discípulos, así mismo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace conocer las Escrituras a nosotros hoy. Tome su Biblia, busque, escudriñe la palabra de Dios y disfrútalo. Ese es un regalo del Espíritu Santo para su vida y para la mía. Démosle gloria a Dios, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor. Verdaderamente nos alienta tanto que a lo largo de tu palabra podamos verte, cómo te has encargado de nosotros, de ministrarnos, de darnos, Señor, una palabra de consuelo, de aliento, de esperanza, saber que estás con nosotros, que eres nuestro Maestro, que nos das, Señor, consejo, que nos das dirección, que nos das guía, que no te rindes, Señor, que nos amas con tanto amor y estás intercediendo por nosotros hoy. Oh Dios, son tantas cosas tan maravillosas que hemos visto hoy acerca de ti. ¿Cómo no vamos a amarte, Señor? Enséñanos a amarte, a servirte en el Espíritu, Señor. Agradecerte, Señor, con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor, por la fe, por la esperanza. Gracias, Señor, por esos dones que nos has regalado para ser puestos en el servicio de otros.
en el marco del amor. ¿Cómo no darte gracias? Tenemos tanto, tanto, Señor, que agradecerte. Tú nos enriqueces, Señor. Te agradecemos por esa riqueza que viene de tu Espíritu, Señor. Sigue, Señor, llenándonos de ti, desafiando, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por estos estudios que tú nos regalas, que vienen de ti, Señor, de tu mano. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos oímos en nuestra siguiente clase. Bendiciones.